Alerta en C5N, información que tiene que ver con Laura Alonso, ahí la vemos, a la responsable de la Oficina Anticorrupción. Piden investigar a Laura Alonso porque, bueno, admitió que la Oficina Anticorrupción no se presenta como querellante en causas de corrupción del actual gobierno. El fiscal federal Ramiro González ordenó las primeras medidas de prueba en la causa en la que se investiga si Laura Alonso, quien encabeza esta oficina, cometió los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Recuerdan ustedes, ¿no?, que lo dijo. No, acá no nos presentamos porque si no, aquí van a decir que en realidad lo que estamos haciendo es ocultar o no investigar. Bueno, algo totalmente contradictorio de una persona que ya ha dado muchísimo que hablar y que no se entiende cómo está a cargo de un organismo tan importante para controlar al gobierno. Esto se inició por una denuncia de la diputada nacional por el Frente para la Victoria, Gabriela Cerruti, que está en comunicación telefónica con C5N. Gabriela, buenas tardes, aquí Pablo Mesina, gracias por atendernos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, yo por momentos sinceramente sigo sorprendido, ¿no?, por este tipo de declaraciones, por tanta inacción a lo largo de tantos hechos que tienen que haber sido investigados por parte de esta oficina del gobierno nacional, pero aquí no pasa nada y además se admite, ¿no?, que no se investiga, que no nos presentamos como creyentes como para, no sé, mencionados como parciales. Sí, la verdad es que es toda una alegría saber que una causa judicial que involucra a un funcionario del gobierno empieza a moverse. En realidad, técnicamente, lo que sucedió ayer, en realidad nos enteramos hoy, es que el fiscal y por lo tanto el juez Rafecas también imputaron a Laura Alonso, que está imputada en esta causa por abuso de poder, incumplimiento de deberes de funcionaria pública. Nosotros presentamos la denuncia a raíz de las declaraciones que ella hizo, pero también porque esas declaraciones venían a corroborar algo que siempre supimos, que es que su misión fundamental es investigar las denuncias de corrupción que haya, y las denuncias, la Oficina Anticorrupción existe para que se investigue un gobierno mientras está el gobierno a cargo, porque si no es como dejar que un gobierno haga lo que quiera mientras está a cargo, y cuando se va y ya no tiene poder, recién ahí se le hacen suerte de juicios de residencia, digamos, claro, o lo persigue la fuerza política que llega después. La Oficina Anticorrupción fue creada igual que la ley de ética, para que no existan actos de corrupción durante el gobierno. Entonces, la misión fundamental de Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción debería ser investigar las denuncias que hay sobre el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Yo había presentado una cantidad de denuncias, desde Caputo en su momento, con todo el tema del endeudamiento y del ANSES, Mauricio Macri, que presentó declaraciones juradas diferentes en el mismo año, bueno, una cantidad de denuncias. Ella nunca movió ninguna denuncia, nunca hizo nada, ni siquiera abrió un expediente dentro de la Oficina Anticorrupción, y ese día, en esa entrevista televisiva, lo que viene es a confirmar que ella no va a ser querellante, claro, y la Oficina Anticorrupción no va a ser querellante nunca. Claro. Nosotros presentamos la denuncia y le pedimos al fiscal que solicitara prueba y que viera si efectivamente en las causas en las cuales está denunciado el gobierno nacional, la Oficina Anticorrupción es querellante, pero además si la Oficina Anticorrupción había iniciado alguna causa contra algún funcionario del gobierno nacional. Y esto es lo que ahora, nosotros sabemos que no, pero de todas maneras es una causa judicial, necesitamos las pruebas y que esto sea contestado oficialmente. La causa cayó en el juzgado del doctor Rafecas, y el fiscal ayer entonces la imputó y puso en marcha el pedido de pruebas. Esperemos que esto avance y que lleguemos por fin a una conclusión, ¿no? Sí, ahora Gabriela, yo cuando pienso en Laura Alonso, digo, ya es altamente contradictorio que ella ocupe ese lugar. Claramente aquí esto tendría que haber sido dado una opción de la oposición, la mayoritaria o consensuada entre todas las partes, y que alguien, además, un abogado, una persona más calificada, pudiera estar ocupando este lugar. Es muy contradictorio desde el vamos. Mira, nosotros tenemos un proyecto de reforma de la ley de ética que lo que pide es que la Oficina Anticorrupción sea ocupada por alguien que gane por concurso y que sea elegido por las cámaras, y que tenga además un control bicameral, porque es en definitiva de la manera que vos tenés en democracia, de que quien ocupe los organismos de control no sea de la fuerza de gobierno, porque por algo son organismos de control, digamos. Si son organismos de control, no los puede ocupar la fuerza. En algunos casos existe la idea de que en algunos organismos de control tiene que estar sí o sí alguien de la oposición. Yo ni siquiera sé si tiene que estar sí o sí alguien de la oposición. Tiene que ser alguien idóneo para hacerlo, con características de independencia, y que sea elegido de acuerdo a las diferentes mayorías que existen en las cámaras a partir de las elecciones que se hayan dado. Bueno, en el caso de Laura Alonso, no solo no es así, sino que hasta tuvieron que modificar el reglamento que tenía la designación de la Oficina Anticorrupción, porque ella no era abogada y decía que tenía que ser abogada, entonces lo modificaron para que ella pudiera hacerlo. Entonces la verdad
es que nos encontramos con un caso. Además, ella ha dicho cosas tratando de hacerse la divertida, como que estaba enamorada del presidente, una cantidad de cosas que de lo que hablan claramente es que no es una persona con independencia, que es lo que tiene que estar en ese lugar. Por eso mismo, ¿no? En realidad esto es lo que hace que esté muy reñida de su momento. Ahora, Gabriela, ¿por qué ocurre esto ahora? ¿Por qué la justicia da curso ahora? Porque lo mencionaba usted recién, he hecho múltiples denuncias, se ha hablado, hay un montón de situaciones que podrían haber generado antes algún tipo de acción por parte de la justicia. ¿Por qué ahora? Mira, nosotros presentamos la denuncia a raíz de las declaraciones de ella y yo creo que la suerte que tuvimos es que no cayó en Bonadío, por ejemplo, porque si no seguramente no hubiera sucedido nada. Hay que ver cuánto avanza. El juez Asteca es un juez que ha dado prueba de ser un juez independiente y nunca se lo ha hasta ahora acusado de estar a favor o en contra de determinado gobierno. Las primeras medidas las pidió el fiscal y esperemos que efectivamente se pueda avanzar en esta causa. Nosotros vamos a aportar todo lo que podamos para que la causa se mueva y no se caiga. Y yo creo que a esta altura del partido también Laura Alonso tendría que ser lo suficientemente ética y digna como para dar un paso al costado y renunciar, ¿no? Bueno, sí, eso iba a preguntar, ¿no? Porque realmente, no sería la única funcionaria, ¿no?, que tendría que haber dado un paso al costado indudablemente para dar algún tipo de explicación, pero en este caso, ¿considera usted que debería renunciar al cargo, que debería ser reemplazada ya automáticamente? Yo creo que ella ha dado una cantidad de muestras de ser inoperante para esa función, pero además lo dice, lo explica, digamos. Ella dice que ella no va a querellar al gobierno, entonces la verdad es que que no encuentra nunca ninguna incompetencia, no ha encontrado ninguna razón por la cual investigar al gobierno, que ella tiene que investigar, es su obligación, está en sus deberes y funciones, por eso es tan clara y tan sencilla la acusación, digamos. No hubo que buscar mucha teoría para cuando ella dice no voy a investigar este gobierno, decir, bueno, es exactamente un incumplimiento de deberes de funcionario público porque su rol y su tarea es investigar a este gobierno. ¿Y quién controla esta oficina? Es decir, a ver, ¿qué tipo de auditoría se puede realizar para ver cuáles son los avances, ¿no?, en materia de la investigación en multiplicidad de causas que se tendría que estar avanzando? La Oficina Anticorrupción es la que lleva adelante en realidad el ejercicio de la ley de ética, digamos, ¿no? Este es el principio, digamos. Lo que tienen que hacer es que los funcionarios no cometan delitos una vez que están en el gobierno. Estos delitos son desde incompatibilidades entre la función pública y privada hasta cualquier cosa que no se rinda bien, malversación de fondos o lo que fuera. Obviamente, cuando la oficina investiga, si encuentra algo de delito, tiene que hacer la denuncia en la justicia penal para que después sea la justicia la que lleve adelante. Si es un delito que no es penal, como puede ser una incompatibilidad, pedirle o recomendarle al funcionario que renuncie a tal lado o ajuste al otro, cuando ya estamos frente a un delito penal, tiene que hacer la denuncia. Laura Alonso, lo único que nos acordamos es que en algún momento le pidió a Aranguren que dejara sus acciones en Shell, creo que era, porque esto era incompatible con ser ministro de Energía, nada más y nada menos. Sí. Pero después, por ejemplo, hay casos muy claros, como este que yo te contaba, que yo hice la denuncia por el tema de Caputo, cuando en su momento Caputo era el ministro de Finanzas y desde su empresa compraba Axis, compraba los bonos de la deuda, digamos. Este tipo de incompatibilidades muy notorias, que incluso después hay causas judiciales. Caputo está imputado en la causa por la cual había comprado en deuda del ANSES desde su empresa, y la causa judicial avanza, y aún así Laura Alonso nunca hizo nada desde la Oficina Anticorrupción. Por eso nos parece tan importante que haya un mecanismo para que la elección del quien preside la Oficina Anticorrupción sea realmente clara, transparente e independiente. Diputada, está bueno el ejercicio que está haciendo porque nos ayuda a recordar algunas cuestiones, porque han pasado más de 3 años y son muchas las cuestiones, ¿no? Hablábamos recién de Aranguren, pero también aquí juega también el tema del Correo Argentino. Sería otra. Bueno, no hizo nada con el Correo Argentino. Nosotros denunciamos el Correo Argentino. Después, en otro momento, denunciamos cuando Mauricio Macri asume, presenta una declaración jurada que era completamente diferente que la que había presentado en la ciudad 6 meses antes. Denunciamos esto. Yo te digo... Los parques, a ver, estoy recordando, si le parece, recordamos juntos. Parques eólicos también. Parques eólicos también pasó autopistas por allí, Aranguren pasó por allí, hubo una cantidad de denuncias que pasaron todas por la Oficina Anticorrupción. Ella nunca movió ninguna de todas esas denuncias, ni siquiera con expedientes internos. Y la verdad es que cuando vos hablas de incompatibilidades en el gobierno nacional, son todos incompatibles. O sea, ellos han decidido poner a manejar los diferentes temas del gobierno a los que vienen de las empresas de esos temas, digamos. Claro. Con lo cual claramente es todo incompatible, y ella nunca ha fijado ninguna línea de incompatibilidad. Pero además lo que ella explícitamente dice es que ella no se presenta como creyente en causas que tengan que ver con el gobierno. Sí, obviamente es creyente en todas las causas que tienen que ver con el gobierno anterior, que eso además muestra claramente su arbitrariedad. ¿Cuál es la razón?
por la cual es querellante y conoce perfectamente el mecanismo de cómo ser querellante si el funcionario no es macrista y no es querellante si el funcionario es macrista. Bueno, por eso también estamos hablando de abuso de poder. Sí, estamos hablando además de una persona que en algún momento tuvo algún financiamiento que tenía que ver con Paul Singer, ¿no? Con alguna... Claro, totalmente. Exactamente, sí. Quien reclamaba a la Argentina, estamos hablando de fondos buitres, recuerdan ustedes, Paul Singer y esa deuda que se pagó cuando asumió el gobierno del ingeniero Mauricio Macri, y ella tuvo en algún momento algún financiamiento externo para una fundación que tenía, ¿es así? Recuérdeme, por favor. Eso es así, además ella había contratado esa propia fundación para que fuera quien realizaba las auditorías dentro de la Oficina Anticorrupción. Laura Alonso viene de Poder Ciudadano en su momento, exacto, digamos, que también tiene diferentes tipos de financiamientos, y después su fundación estaba financiada por Paul Singer, cuando ella tiene muchas complicaciones, ¿no? Es la persona que llamó 2 millones de veces el día antes de la muerte al fiscal Nisman, y después se convirtió en la principal denunciante, y nunca sabremos muy bien qué había pasado en esas conversaciones. ¿Y por qué cree usted que continúa en el lugar y en el cargo? Porque me imagino que es bastante funcional lo que necesita Macri en este momento, que es básicamente llegar sin mayores problemas hasta diciembre. Con respecto a la situación que se vive, la cambio momentáneamente de tema, ¿qué le pareció lo que fue la presentación del libro, sinceramente, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo vivió ese momento? Yo creo que fue un gran momento, estar allí, además compartir esos momentos que son que uno siente que son los momentos en donde la historia la toca, ¿no? A Cristina, y la pone en ese lugar de líder, de una cantidad de líder, de una cantidad de memorias y de recuerdos y de una cantidad de futuros que se encuentran en ese preciso instante. Fue muy lindo encontrarse con una cantidad de gente que hacía mucho que no veíamos, y también el marco de esa imponente movilización que había en la rural y en la calle, bajo esa lluvia pertinaz y tremenda. Y me parece que fue muy interesante escucharla a ella hacer un planteo hacia el futuro con respecto a los diferentes temas que se vienen y la necesidad de un pacto de ciudadanía para poder salir de esta situación. ¿Cree que es posible ese pacto de ciudadanía y que finalmente se organice la oposición de manera tal? Porque falta muy poco, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar... Yo creo que estamos yendo hacia una unidad muy grande y muy amplia de todas las fuerzas opositoras, y que conducidos, liderados por Cristina, sea o no ella candidata a presidenta, yo espero que lo sea, vamos a poder dejar atrás esta pesadilla el 10 de diciembre. En algún momento la expresidenta hace referencia a Estados Unidos, ¿no? Y habla en algún momento de lo que es el pleno empleo que vive el país del norte, y dice, ya que van tanto los funcionarios de aquí de Estados Unidos, ¿por qué no imitan algunas cuestiones de las que allí se realizan? Sí, bueno, ella un poco lo que dice es que tanto hablan de Trump y tanto admiran a Trump y tanto sacan como noticia en tapa que Trump lo llamó o no lo llamó, y la verdad es que el plan económico de Trump, que está viviendo en Estados Unidos un momento de esplendor económico, es completamente diferente. Es un plan proteccionista, nacionalista, digamos, lo mismo que en China, lo mismo que en la mayoría de los países que acá dicen que admiran tanto las economías que llevan adelante, y la verdad es que la guerra comercial en este momento en el mundo entre Estados Unidos y China es porque son dos economías proteccionistas. Claro. Y Argentina quiere imitar a esas economías, pero en realidad es la economía más ultraliberal que hemos visto en las últimas décadas. Y sí, sin embargo, cuando se lo escucha al presidente de la Nación o a algunos funcionarios del gobierno, se ratifica el rumbo, ¿no? Como que este es el camino. Es más, lo dijo el presidente de la Nación en algún momento: si continuamos por 4 años más, vamos a ir en el mismo camino, pero más rápido. No hay una autocrítica o no hay un parar y rever lo que se está haciendo en estos momentos. No, la verdad que no. Ellos quieren acelerar al borde del precipicio. Esa es la situación en la que estamos. Esperemos que se cambie en octubre y por lo tanto en diciembre, y esperemos que lleguemos de la mejor manera también hasta ese momento, porque el camino que nos queda por delante es bastante complejo, porque en tiempo preelectoral las variables económicas van a estar muy disparadas, y bueno, sabemos que la consecuencia de eso es que la gente vive cada día peor. Bueno, Gabriela, y aprovechando de su buena voluntad para dialogar con nosotros un sábado por la tarde, también quiero saber qué opina de los 10 puntos, ¿no?, que se le ha pedido a la oposición, y este llamado que se ha hecho a diferentes sectores para ratificar un camino y un rumbo que se ha encarado. ¿Cómo lo ha analizado esto? Mira, yo creo que ninguno de esos puntos habla realmente de lo que le pasa a la gente, de la situación de la gente, del hambre, de la falta de trabajo, de las tarifas. Nosotros queremos discutir acuerdos de gobernabilidad, sin duda, que hagan que la gente pueda vivir un poco mejor, y me parece que esos puntos no aparecen para nada entre los que manda el gobierno, que básicamente lo que quiere es que o distraer a la oposición o que adscriba
a su plan de gobierno o al plan que le ha marcado el Fondo Monetario Internacional. Esos puntos no se diferencian demasiado de los puntos que son el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Entonces me parece que eso es lo que está en juego, y que me parece que para eso no tiene demasiado sentido hablarse para discutir, sentarse para discutir nada. Y cuando se empieza a cargar las culpas sobre el pasado, la pesada herencia, pero que también ahora lo que ocurre, por ejemplo, ¿no? Estos vaivenes y movimientos fuertes que impactan mucho a la población con respecto al dólar, tiene que ver con el futuro, el miedo a que vuelva, no sé, Cristina, o el populismo, o algún gobierno de corte popular. Sí, bueno, qué sé yo, el gobierno mueve diferentes fantasmas porque quiere de alguna manera, porque no tiene programa para el futuro, entonces trata de mover fantasmas, pero me parece que quedó claro el otro día en la rural, y queda claro, yo estoy ahora mismo saliendo de una actividad muy linda acá en el Bajo Flores, en la ciudad de Buenos Aires, donde la gente básicamente lo que nos pide es únanse y hagan que se vayan lo antes posible. Bueno, y en eso estamos trabajando. Muy bien, Gabriela Cerruti, muchísimas gracias por este contacto con C5N, ha sido muy amable. Que tenga buenas tardes. Gracias por el llamado, buenas tardes. Hasta luego.